Hola a todos, todas. Y todo es Bienvenidos a un nuevo episodio de Apelo. donde lo que unos callan, aquí se grita. Y hoy tenemos un episodio muy Ah, bacano y que además debo decir que a mí personalmente me remueve muchas cosas y ya te voy a contar por qué. Primero vamos a dar la bienvenida a Roxana Miranda. nuestra Hola, hola. queridísima. Qué rico, qué gusto estar aquí esta tarde. Yo creo que fuiste de las primeras o la primera travesti que yo conocí en mi vida. Y de hecho ¿Eso hicimos fue a qué edad? hace ratico, hicimos una crónica hace mucho rato. Y yo quiero empezar hablando por ahí, de esa trayectoria tuya. ¿Cuándo empezaste, Rox? Bueno, empecé hace 25 años, hace un montón de tiempo. No nos conocimos ahí, nos conocimos un poquito Por después. favor, aclara. Sí, sí, sí. Pero sí, hace 25 años entré a la escena y pues bueno, he disfrutado cada momento y sí nos conocemos hace mucho, mucho tiempo. ¿Cómo fue ese llegar? ¿Llegaste a la escena bajo qué premisa, bajo qué contexto? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué llegaste? Pues como accidentada la cosa. La verdad, un amigo mío lo hacía. Yo estaba en aquel momento en el seminario, pues yo iba a ser cura. Espérate, es que ese momento es Vamos a importante. parar un momento. ¿Cómo Bu- así que estaba en el seminario e ibas a ser cura? Sí, desde muy niño estudié para ser cura, me encanta la religión, tengo una relación con Dios increíble y pues digamos que ese era el camino que tenía en ese momento. Entonces, un gran amigo empezó a transformarse, hacía shows y demás, y un día me invitó como a verle y demás. Y yo como, bueno, yo voy. ¿Un amigo del seminario? No, un amigo de la No, vida. no, sí, un amigo de la vida. Y fui a ver el show y empiezo a ver como todo el arte que había detrás de ello, el maquillaje, el pelo, el vestuario. Entonces yo dije como, bueno, ok, me parece interesante, me parece bonita la propuesta, pero en él, o sea, Ya mirándolo desde otro lugar, ¿no? Como que nunca te imaginaste que tú pudieras hacerlo, ¿o no, sí? no, 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 no era, ni se me pasaba por la cabeza, ¿sabes? Y ya cuando empezó como el ejercicio de cuestionarme y de pensarlo si yo lo haría más, porque, claro, esto pasa mucho cuando tú andas como en el mundo drag o en el mundo transformista, todas te quieren vestir. Entonces es como, ay, tú debes quedar bonita, no sé qué. Yo, no, a mí no me gusta eso, gracias. Claro, yo tenía 17 años, entonces pues obviamente tenía otra fisonomía, una cara de bebé. Entonces, No, un lienzo. O claro, sea, en blanco, y era supremamente atractivo, entonces todas empezaban como, ven, ¿por qué no te animas? No sé qué. Y yo seguía con mi respuesta reiterativa, no, 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 hasta que me llegó a la vida como manera de reto. Entonces, ese amigo me dijo, yo sé que usted no lo hace porque queda fea, porque yo soy más linda, porque... Entonces viene como ese ejercicio del ego, sí, y yo, bueno, ok, ok. sí, lo vamos a hacer. Y me encontré con mi madre en ese momento en este mundo que pues ya falleció. Y ella me puso todo. Me dijo, yo te pongo vestuario, zapatos, maquillaje. Claro, tú no tienes ni un par de medias que ponerte. Y pues yo a los 17 tampoco tenía como el poder adquisitivo para comprarla. Entonces ella me vistió de pies a cabeza, me llevó del maquillador, me arreglaron y demás. Y ya cuando me volteé a mirar al espejo, pues sí, definitivamente era otra persona, era otra historia y me enamoré del personaje. Y yo quisiera no pasar tan rápido por Yo este también. asunto, porque claro, seguramente muchas personas en este momento están ahí como haciéndose muchas preguntas, porque claro, detrás de Roxana está Alfredo, Ujú. y Alfredo también tiene una historia muy poderosa que no quisiera como pasar tan rápido, porque es que finalmente uno entra al seminario, claro, por una buena relación con Dios, pero tú en ese momento ya estabas identificado como una persona homosexual, o cómo era también como el tema de identidad y religión en ese Y momento. también desmitificar lo que, justamente eso, que mucha gente cree que va en contravía, que es como una persona del seminario jamás podría, y no, hay como puntos de convergencia. Y lo que dice Omi, ¿cómo en qué momento empiezas como a conflictuar? Porque debe ser un choque gigante también. Desmenuzamos toda esa historia, por favor. Sí, pues digamos que diría un amigo, yo siempre fui muy delicadito para hacer muchas cosas, pero hace parte del ejercicio también del seminario, ¿no? O sea, tú tienes que ser muy prolijo con tu ropa, los zapatos siempre están limpios, la postura siempre es la postura que tienes que tener, y así sucesivamente. Entonces, digamos que no era raro que yo fuera tan, Como tan pulcro, tan como tan puesto. para hacer ciertas cosas. Entonces, no, en aquel momento no se me pasaba por la cabeza que yo fuese homosexual, no, para nada. Incluso tuve una relación con una chica durante varios años y
Y algo que digamos que hace parte como de la exploración de tu vocación es eso, ¿no? O sea, tú no puedes renunciar a algo que no te gusta. O sea, eso de que nosotras entramos vírgenes al seminario, no, eso no pasa. Tú tienes que saber y haber vivido un poco más como para saber a qué estás renunciando o en qué te quieres quedar. Y ya cuando, digamos, empiezo como en el ejercicio de explorar mi sexualidad, me di cuenta que sí me gustaban los chicos de alguna u otra forma, pero empieza como esa lucha, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Independientemente que estemos en ese mundo o no, eh, de qué es lo que me gusta, yo por qué me siento como más cómodo o más atraído hacia. Y, y empieza también como esa pelea con Dios, ¿no? De estoy pecando, me voy a quemar en el infierno, eh, y empieza como ese ejercicio de juicio sobre uno mismo y sobre los demás también. Y mucho tiempo me tomó, demasiado tiempo, diría yo, bastantes años me tomó darme cuenta que Dios me quería así, tal cual. Trepada, homosexual, sangrona, porque pues no es que sea la persona más amable del mundo. Me hizo así, me quiere así, y tengo una relación con él increíble. Entonces siento que sí te toma tiempo darte cuenta que eres, pues por lo menos en mi caso que soy creyente, una creación perfecta, una historia maravillosa que él mismo moldeó de esa forma y que mi vida está hecha para que sea así. ¿Y esa vocación la empiezas a descubrir tú cuando vas creciendo? ¿O fue muy, obviamente, muy Muy niño. influenciada por tu mamá, tu abuela, tus papás? No, mira que no, pues en mi casa sí son religiosos, pues creyentes. Pero muy niño, como a los 8, 9 años, yo veía las procesiones o iba a misa y era como el éxtasis total, ¿no? Era como ese yo quiero estar allí, que me pasa mucho, o sea, me pasó con Roxana y me pasa con la iglesia también. Eh, y llega el momento en que yo digo yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, y mi familia me permite pues irme de interno y vivir como toda la experiencia que fue O sea, creciste dentro de dentro de la de un iglesia. internado, digamos, católico. Ujú. Y cuando empiezas ese primer momento en el que vas, ves a tu amigo y te gusta y sientes como como esta Conexión. conexión con este mundo y te trepas, ¿cuál es tu primer pensamiento de decir, pues pucha, pero es que llevo, no sé, 5, 6, 7, 8 años y esto no está bien? Como que te empieza a generar, claro, ya después de varios años sientes que no hay un problema, no hay un tema y tu conexión es diferente, pero ¿cómo sientes esos primeros momentos de esto no me debería estar gustando, yo no debería sentirme cómodo trepándome, maquillándome? Bueno, pues la historia de la primera vez es curiosa, ¿no? Tú te ves al espejo y no te reconoces. Es una persona que no existía en tu vida, a la que no conoces. Y a mí me lanzaron así como al abismo de una vez. Entonces fue como, ve y haces show de una vez. Entonces esa noche yo tenía show ya en un club. Salvaje. Entonces llego a la Ah, sí, discoteca, trepada, cha. claro, llego a la discoteca y era una cara nueva, era una cara fresca. La gente ¿Qué como, discoteca? la Pantera Roja. Que ya no existe. No, ya no existe, pero era como el templo del transformismo en el país. Y ahí presentaban el show miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Se Aquí en presentaban Bogotá. como las grandes artistas del país. Y yo llegué, bueno, entonces me dice el dueño de la discoteca, que era muy particular, señor al que le debo mucho. Me dice, bueno, ¿y usted cómo se llama? Y yo, ¿cómo me llamo? No, es que son demasiadas cosas. Claro, es una pregunta curiosa porque nunca pensé en nombrarme en femenino. Entonces era como, bueno, ¿y cómo me llamo? O Entonces, yo hemos pensado esos nombres de si nos preparamos, bueno, Omi pues es Rebeca. Yo he pensado, el mío sería como Kiara. Me falta como un segundo nombre como para pues hacer es como nombre de perra. un punch, Claro. así como Es como Kiara. Kiara. Sí. Algo así como un punch, pero ¿Y entonces aparece este nombre de la nada o tuviste un primer No, intento? resulta que no. Siempre, bueno, le dije, dame un momento, lo pensamos con mi madre, ok. nos subimos, no sé qué. Entonces me dice, usted tiene cara de mala, de hijo de puta. Uy. Y siempre la he tenido, o sea, siempre he tenido cara de sangrona, lo que les decía. No porque sea así, sino digamos que Lo que comunica cuando te es trepas, eso, sí. sí, Sí, la postura. es un Una tú allá, distancia. yo aquí, una distancia. Eh, entonces me dijo, tú tienes como cara de mala mexicana, como de Teresa. villana de novela. Y en aquel momento estaba súper de moda Amigas y Rivales.
que es una novela mexicana muy conocida de los 90. Y la mala de la novela se llamaba Roxana. Oh. Ese personaje se llamaba Roxana. Entonces, Roxana se quedó, ese fue mi primer nombre. Después, busco un segundo nombre. Estaba súper de moda Sex and the City. Y Miranda llega a mi vida como en ese momento. Y por ahí llega mi segundo nombre, que después termina volviéndose mi apellido. Ya, porque yo pensé que habías heredado también el Como una apellido casa. de la casa. No, porque mi madre tenía un solo nombre, se llamaba Nisula. Entonces le decían la Nisula, porque regularmente, digamos, en la población LGBT, uno se mariquea con el la, ¿no? Entonces, Ya. la Rebeca. Omar, la Sí, Rebeca, la claro. Nisula. Ujú. Entonces, la Nisula era su nombre artístico. Se ponía como apellidos cuando tenía reinados o cosas así, que por ejemplo cuando uno tiene reinados de señora toca ponerle Roxana Miranda de la Espriella, una cosa así, como para que Ok. suene. Pero mi segundo nombre se terminó volviendo mi apellido y quedó Roxana Miranda. ¿Y esa vez te pagaron esa noche? Sí, me pagaban. Pues la Pantera valoraba mucho el trabajo de las artistas. ¿Cuánto te Y, ganaste esa primera noche? ¿Te acuerdas? uy, como unos 200.000 pesos en aquel momento, que era dinero, sí. Bueno. Dinerillo. Es que el pago ha ido bajando, no creciendo. Ay. Pero pasó algo muy curioso. Yo hice como mi primera parte. O sea, ella me había dicho como prepara música de plancha, popular, rancheras y demás. No era mucho mi estilo de música que yo escuchaba, porque obviamente yo escuchaba mucha música del mundo, pues por el ejercicio eclesiástico. Claro. Pero pues sí hice la tarea como de aprenderme a Ana Gabriel, ese tipo de cosas que en ese momento no eran la música que yo escuchaba. Y yo llevaba el acetato, ¿no? Porque pues hacíamos show en acetato. Mira, toma, se cayó la cédula otra vez. Sí, Literal. Sí, es que no se nota, La pero mía sí. no, qué pena. Yo no soy de ese momento. Ah, Entonces llevabas el disco, entonces le decías al DJ como pones el lado a la tercera canción y sonaba del Maíz Uy, Vira. lo máximo. Son buenos recuerdos. Hice las 3 primeras canciones, el dueño de la discoteca subió furioso y le dijo a mi madre como, si ella no mejora no la dejo seguir. te fue mal. Claro, yo estaba parada en el escenario como una idiota. Miraba en la Pantera había espejos alrededor, porque era muy de los 80, 70, la construcción de los bares con espejos. Entonces, yo miraba al espejo y me veía ahí cantando, pero yo no era capaz de mirar a la gente. O sea, todo el tiempo era como, Sola. claro, yo no conecté con nadie, yo no nada. Entonces, bueno, obviamente el regaño, no sé qué, y decidí cambiar el género musical. Había hecho como rancheras en la primera parte, ahí dije, no, voy a hacer algo como más triste, como más sentido. Cambié de artista y bajé a la segunda parte a hacer algo más mío, algo más Paloma San Basilio, y su tema de Celine Dion en ese momento, y la discoteca se vuelve loca. Y ya conecto con la gente, ya como el drama, entonces empiezo a ser como la reina del drama, ¿sabes? Y llevo haciendo drama 20 años. Amo. Wow. Pero además es una decisión que implica, claro, la primera noche es como me lancé, me arriesgué, lo probé, chuchuchú, pero cuando uno dice, uy, esto Cuando se va a convertir llegas. en mi oficio, esto es lo que voy a seguir haciendo el resto de mi vida. Bueno, pasa algo curioso y es que a mí me creó un cura que me creó como su hijo, digámoslo, de cuidarme, de mantenerme, digamos, más o menos en mi infancia y en mi juventud. Y él me paga la carrera, pues el inicio de la carrera y el bachillerato y bueno, todo lo demás. Cuando él fallece, yo tengo 17 años y medio, 18 años por cumplir. Y me quedo sin ayuda, sin nada, sin nadie. Entonces, claro, tú vives muchas veces de apoyos que da la gente y de cosas así, pero pues el seminario es un ejercicio costoso y estudiar es un ejercicio costoso en general en Colombia. Entonces, empiezo a ver también que Roxana puede ser un método de subsistir, de tener dinero para terminar mi carrera. Y empiezo a cogerlo como un trabajo y con la responsabilidad que acarrea tener un trabajo como este. Entonces empiezo a ser supremamente disciplinada, a estudiar, a ver otras artistas, a alimentarme, a leer. Pues es que es toda una cultura queer de la cual tienes que beber para transmitir todo Para eso que saber la para dónde gente vas, necesita. Además de que es muy fuerte porque en el momento, claro, que él muere, uno con 17 años, ¿Qué hace? ¿uno qué hace? Uno tiene 1000 cosas en la cabeza y nada a la vez. Entonces es como, Pero me parece, o sea, claro, que aquí me sacude un poquito porque quiero saber qué pasó. y tu familia no se había Ajá, enterado. con esa familia siempre fue este cura, pero había otra familia
biológica? claro, pues existe mi mamá, mi papá y bueno, otra serie de personas en mi vida, pero mi familia se convirtió en él especialmente. O sea, pues yo no tenía como mucha conexión con mi familia biológica, ¿Por entonces, qué? no sé, creo que no nací para ese tipo de conexiones. Como te dije, soy muy parca en muchas cosas, una persona que siembra muchas distancias. Y creo que con mi familia fue igual, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, cuando veo relaciones que pues, me parecen bonitas de mamá, papá o mamá, hermanos o uno con los hermanos de la reunión familiar, a mí eso me da una pereza. O sea, tú la vida y esas cosas no No, a estás. mí eso me aburre de sobremanera. No puedo con los ejercicios familiares, como con los compromisos familiares, me parecen que son un constructo social obligatorio que Pero el voluntario tampoco te interesa. no, sabes que no. O sea, siento que el día que él murió, desconecté como esa parte de mí. Claro, y además de que si nos cuentas que no estabas tan conectada con tu familia, el seminario, claro, terminó de tomar una distancia de este es mi momento Ya. de cortamos toda la relación. Claro, y en el momento en el que él muere, tú todavía menor de edad, Sí, fue muy duro. La muerte de él fue una cosa y y él se enteró de que tú hiciste, de que tú no, empezaste a hacer, no, nunca. nunca supo ni siquiera que era homosexual. Creo que lo sospechó en el fondo, pero no, no, nunca. ¿Murió de qué, Rob? Si me lo quieres contar. De tristeza, siento yo, ¿sabes? La vida de un cura es muy Muy sola, solitario. muy solitaria. Y pues, claro, él era español, con una forma muy particular de ser. Y a veces nos sentábamos a hablar y era como, mira, o sea, si yo ando con mujeres, pues son mis esposas, son mis amantes. Si yo ando con niños, soy pedófilo. Si ando con hombres, soy marica. Yo tengo que estar solo todo el tiempo. Y trataba como de mantener toda la distancia con todo el mundo. A mí me creó como un hijo, pero no faltaba el comentario venenoso de la vecina. Claro, de que te tocaba. Sí, y jamás. O sea, claro, digamos que conocemos que hay historias de pederastia de la iglesia y demás, sí, pero en En este tu caso, caso, jamás. jamás, jamás. Entonces, me quiso como un niño, me crió como un niño, incluso me cuidaba la inocencia un montón. Entonces era de los que estábamos viendo televisión y, por ejemplo, había una escena subida de tono y era como... ¿Y tú lo conociste a él cómo? ¿Cuándo Eh, empezaste a asistir a la iglesia sí, él o...? era el párroco de la iglesia de mi barrio y era muy amigo de mi familia. Entonces, me cogió mucho cariño y me adoptó como ese hijo que él jamás pudo tener y me quiso un montón. O sea, siento que hizo la persona que soy ahora. Y esa inocencia luego va en contraste con este mundo nocturno que tú y yo muy bien conocemos, Ujú. que sí tiene cosas muy bonitas, que es maravilloso, pero también hay cosas muy complejas y seguramente en tu época, no quiero decir que ahorita no pase, pero drogas a lo que da, temas de tratas, Claro, y tú, agarrón. y en esa edad que estás, pues claro, y muy cuidado también cómo te encuentras con este mundo que es como, pues pucha, que es todo esto en un momento me cambió la vida así. Pues mira que el transformismo hizo en mí algo interesante y es mantenerme al margen de muchas cosas que siento que si hubiera sido un hombre gay del común, me hubiera estrellado de otra forma con esto. Porque claro, cuando yo empiezo a coger esto como un trabajo, yo empiezo a preocuparme por ir pues a mis espectáculos, eh, es de la misma manera que les contaba el seminario, súper prolija, súper limpia, la postura. Entonces tomarme tragos de más no estaba en la posibilidad de mi vida como Roxana en público. Entonces, si yo me tomaba uno o dos tragos era mucho y para de contar. ¿Te quieres meter esto? No, muchas gracias, no consumo. Fumé, sí, dejé el cigarrillo hace poco, gracias a Dios, pero era como mi único vicio, ¿sabes? De resto, nada. Y yo iba a trabajar. Entonces yo iba, entraba a la discoteca, me quedaba en el camerino, socializaba con las otras artistas o con la gente, rumbeaba un poquito, no sé qué, ya. Y era una época que creo que pues las nuevas generaciones no van a ser conscientes de lo que les estoy diciendo, pero ahora no existe esa magia que existía en ese momento. La magia de poder decir, me senté en la discoteca y alguien me sacó a bailar. ¿De niño o de niña? Ahora, ¿quién te saca a bailar? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. ¿Y por qué cambió eso? Yo siento que las redes sociales, la forma de socializar es distinta. O sea, en ese momento
a ti te mandaban tragos al sitio donde estabas. Entonces, si tú te sentabas en la barra o te sentabas en una mesa, te mandaban un trago y era como, oye, el chico de allá te manda esto de tomar. Y uno como, ay, y el teléfono en la servilleta. Y entonces venía como la angustia de saber si el teléfono en la servilleta era el teléfono real y que no se me borrara o que no se Ay, la mojara. boté, total. O incluso me anoto el teléfono en la mano y llego a la casa y, puta, ya no está el teléfono, me pasé el dedo. Esa magia ya no existe, porque ahora o ligas por Grindr o ligas en un video o en un sauna y ya, no pasa nada. O sea, toda esa magia de la conquista ya no existe. Son cosas que las nuevas generaciones no tienen. ¿Me entiendes? Entonces, regularmente tú le preguntas a todo el mundo cómo se conocieron y es como, no, pues estábamos en una fiesta y nos fuimos a follar o estábamos en el Grindr y me escribió o estábamos en Instagram y me escribió, pero no en esa magia de lo vi y me gustó y lo quise para mí. Eso ya casi no ocurre. Pero tú ligabas trepada, Roxana. De ambas, sí. O sea, Modestia eso no aparte, sí. discriminaba No, por lo no, que no. De, aparecía. de niño y de niña siempre he tenido como esas primeras oportunidades. Ya después la historia es distinta, pero esas primeras ¿Y oportunidades. cómo vivías? Oye, otra tú. No, que sí tenía como una pregunta con el tema del fetiche, porque claro, también como el tema de que alguien quiera levantarse y decir, quiero tirar contigo, pero que estés vestida de Y Roxana. conocemos historias de Sí, sí. grandes actores. Sí me pasa, pero pues yo de niño soy una persona muy distinta. Entonces, pues los que te han tenido la oportunidad de conocerme de niño, yo soy calvo, barbado, y como con otra construcción, yo no soy muy afeminado en mi vida cotidiana. Entonces, mantenerle la payasada a alguien para llegar a la cama nunca me ha parecido interesante, ¿sabes? Lo hice una sola vez en la vida. ¿Y qué tal? Fue una experiencia chistosa, porque claro, Roxana está construida para que sea siempre perfecta. O sea, yo no me permito verme desarreglada, nunca. Prefiero quitarme todo. O sea, si tú, por ejemplo, me dices como hoy vamos a rumbear hasta las 6 de la mañana, yo cuando ya siento que el brillo empieza a salir, que la vida se empieza a correr, prefiero destreparme. O sea, no soy una persona que tú puedas decir, uy, yo vi a la Roxana ayer vuelta mierda allá en la esquina. No, Jamás. Como Rebeca. exacto, no. Jamás. Entonces, en la búsqueda de esto, conozco a alguien que fue una historia así como súper graciosa. Yo estaba en la puerta de una discoteca muy famosa en Bogotá fumándome un cigarrillo y para un motociclista, así. Y la señora de los dulces era muy amiga mía. Suelo hacerme muy amiga de los empleados de los bares. Entonces, bajó el man, no sé qué, pidió algo y se quedaba mirándome. El señor era un muñeco de los pies a la cabeza. Y me dice la vieja de los dulces, vea, se casó, que es algo muy particular de la población LGBT, que tenemos como dichos para ciertas cosas. Entonces yo dije, sí me di cuenta, pero pues ajá. Entonces me dijo, no, si usted no se va con él, me voy yo. El man está buenísimo. ¡No! Y yo dije, bueno, yo irme en moto, trepada. Yo en ese momento tenía vestido largo porque estaba de show. Ay, no, pero es típico. Entonces yo decía como... Él empezó a hacerme como la charla, no sé qué, me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, no, ya salí, terminé el show, me dijo, nos vamos, te llevo. Y yo, ¿cómo me veré yo en una moto, Jesús? ¿Cómo se verá estos 4 metros de tela en la moto? Sí, con el pelo de este ¿Será- tamaño, será además que- eran los 90, también era otro look, otra construcción, entonces era súper chistoso. Pero me animé. Ah, Digo, te bueno, trepaste. sí, me trepé en la moto, Yo me fui meto esa así. peluca en ese casco porque no me... No me puse casco, me fui así como una señorita. En aquel momento la policía no molestaba tanto con las normas de tránsito. Llegamos al apartamento, a mi apartamento, y venía el ejercicio complejo, ¿no? Entonces, yo tengo todavía en mi casa un portarretratos con mi foto de niño, de cura incluso. Y el señor sujeto se queda mirando el nochero con la foto y dice, ay, ¿es tu hermano? No, soy yo. Cuando eras hombre, Sigo siendo. yo sigo siendo un hombre. Entonces, el man se sienta, como que reacciona, respira, lo piensa y después dice como, bueno, no, igual me gusta lo que estoy viendo. O sea, al man la rechera le podía más que el pensamiento. Entonces, normal, bueno, empezaron los besos y demás. Cuando empiezan los besos, obviamente yo quedé como Krusty, con la labial de Claramente. lado a lado. Entonces, vaya al baño, retóquese otra vez, vuelva y siéntese, mantenga la postura, bueno, todo. Aunque tú sigues en tu Pero, hombre, personaje Claro. hasta para ¿Qué tirar. es esta Claro, entonces historia? él me iba a coger del pelo y yo como, no, Pasito. déjalo así. Bueno, ya cuando llega, digamos, un poco más a la historia y pensar, Trepada. claro,
Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Yo en aquel momento, bueno, estaba súper bien depilada y todo el cuento, entonces bien tranqui por ese lado. A veces no lo estoy, entonces lo hubiera pensado 2 veces. Y él se acuesta, ¿no? Y se queda dormido. Entonces yo dije, bueno, no hay la posibilidad de desmaquillarme. Me toca acostarme a dormir vestida. Entonces envolverme en la sábana, recogerme Oh, el pelo, ah, retocarme de nuevo labial, boca, piel, bla, 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 y acostarme como si fuera Cleopatra, pasar to- el ratico mientras él se embalsamada. levantaba, claro, Me ve la piel. obvio. Se levanta por la mañana y me dice como, vamos a desayunar, y yo, eh, claro, yo no tengo ropa De diario, de sí, no, diario, exacto. pirotécnica. Sí, yo no tengo De noche, la blusita y el jean para salir a la esquina de la el panadería. biker. No. Además, pues yo soy maricón que mide 1,80, pues no puedo decir que yo pase por mujer en la calle. Entonces yo como, no, dijo, sí, ponte algo, tranqui, vamos a desayunar. Y yo, no, no, deja así, tranqui, no tengo hambre. Entonces, él se va, ¿no? El tipo, eso sí, toda una experiencia. 10 de 10. 10 de 10. Bueno, pasó el tiempo, él me dejó el papel. Este es mi nombre, no sé qué, se llamará, bueno, no sé, Alejandro. Pasa el tiempo y un día golpean a mi puerta. Yo como, y era él. Entonces yo salgo de niño y abro la puerta y me dice, oye, está Roxana. Y yo, no. No. Si la ves, me puedes decir que vino Alejandro. Y yo, No, ¿qué es esto tan Sí, mi lindo. yo le digo, ¿Qué es este cortometraje que y se está? fue. Nunca más lo volví a ver. Yo obviamente boté el teléfono y dije, voy a dejarlo ahí, como en esa noche de fantasía. Ya. Porque pues obviamente él quería salir o quería volver a ver Roxana. a Roxana, y pues Roxana no está creada para ese ejercicio. Entonces, descartado. Y de ahí dije nunca más. Muy fuerte Pero esta qué historia. gran historia. Sí, es una historia bonita, de sexo bonito. Sí, como Pero, muy. pero rara, no deja de ser rara Sí, sí, porque claro, porque es que es mantener tu personaje en una situación límite. claro. Claro, yo por la mañana, por ejemplo, a las 7 de la mañana, antes de que él se despertara, tuve que ir al baño, desmaquillarme de aquí para abajo, volverme a afeitar porque yo tengo más barba que serio, y volverme a hacer piel y demás, volver a hacer la boca y estar otra vez la muñeca Pero. perfecta a las 8 de la mañana. Entonces, es chistosa la historia, pero claro, yo no quería Guau, pero tremenda. que él perdiera como esa Pues sí, fantasía. si ya me mandé, pues Ya, me la mando con todas. esa. Y entonces de ahí en adelante mi pregunta es, No, imagínate a Roxana comiendo caldito en la panadería trepada. Lo hice después, claro, ya lo he hecho No, mucho tiempo claro, pero después de como es de ir, de salir. mujer llegar. Claro, pero Uy, no, y en ese momento de la historia, claro, estamos hablando de finales de los 90, y pues no era como ahora, ¿no? Yo ahorita voy a la esquina y me compro sí, cualquier ya, cosa ir y en la ya. panadería y te Pero en hace ese así para una momento, además, foto. yo vivo en un sector de la ciudad que también es muy particular, entonces no, no. Aparte, pues vivo en el mismo barrio donde toda la gente sabía que yo era cura. Ah, Entonces, pues, ajá, eso es otra historia. que ya, no, déjame que no se me pierda esa historia porque me interesa que nos cuente cómo es este tema de presentarse en sociedad. Pero quiero seguir como en esta onda y quiero saber qué vino después con el tema de las relaciones amorosas y cómo ha sido, porque de hecho pasa hoy con muchas personas que hacen transformismo, que les cuestiona el tema de, bueno, yo no quiero salir con un man porque entonces siempre tengo que explicarle y muchos manes se conflictúan. además que es una, siento que, no sé si te parece también, que siento que es como una doble moral ahí eterna, que tú vas a una fiesta en un bar gay y todos los manes es, no, Te amo, diosa, increíble. me muero por ti, Qué eres talento. increíble. Es divina, Pero cuando vas de civil y conoces a un man y le dices, no, yo hago drag, soy mil cosas, pero en las noches hago drag, no quiero. ah, ya vengo y nunca vuelve. Sí, me pasó mucho. Yo, bueno, he tenido la fortuna, digamos, de tener relaciones largas, de relaciones largas, 8 años, 10 años, 4 años. ¿Sí? O sea, a mí me dura el marido, ¿para qué? Una mujer estable. Buena mano. Sí, eso tengo buena mano. Pero sí encontré muchas personas que en el camino se veían interesantes, digamos, claro, como soy tan diferente de chico, ligo de una manera distinta. Y pues la gente no se le pasa por la cabeza que yo soy Roxana. Entonces, sí tuve como muchísimas oportunidades en que el chico decía, uy, no, usted se trepa. No, no, yo no puedo con eso, yo soy gay, a mí me gustan los hombres. Y yo, pero pues es que usted tiene de marido un man. Que usted me vea trepado en la discoteca no significa que yo ni me lo vaya a follar en Roxana, ni me vas a salir a comer con Roxana, ni nada por el estilo. Entonces, no, no son capaces como de aceptarlo.
Es un ejercicio supremamente complejo. Y muchos me decían como, no, mira, si tú lo dejas, el matrimonio perfecto. Yo decía, no, no voy a dejar ni mi trabajo, porque es mi trabajo, ni mi arte, porque es mi arte, por un man, no. Es como si yo Sí. te digo, necesito que adelgaces porque para estar conmigo, no. Hace parte de mí y no, pasa página, hasta luego. Además, súper condicionado también ese amor. Es como, Pero es muy difícil encontrar alguien que tenga la mente un poco más abierta, es difícil, por eso la mayoría de las drags y de las transformistas las ves solas, porque tienes dos opciones, o encuentras el cacorro, que es el que hablábamos de la historia, de y que que le te gusta, mantiene en las cuatro paredes como una reina, pero claro, en cuatro pero, paredes. y es otra historia, que a la que le gusta le sabe bien rico, Total. pero no es mi caso. O está la persona también que llega a tu vida por un interés. Entonces, yo sé que ella entra a todas las discotecas gratis, entonces quiero rumbear gratis, quiero trago toda la noche, entonces a esta le dan trago toda la noche. Total. O esta tiene un poder adquisitivo distinto, entonces también. Y llega un momento en que, claro, empiezas a volverte como muy selectiva con la gente con la que sales. También empiezan los comentarios, ¿no? Empiezan los comentarios de, yo espero que si te trepas no seas tan afeminada o afeminado, porque parece que fuera un delito ser afeminado en el mundo. Total, que se Entonces, criminaliza un montón el sí, tema en lo gay sí, uff, y se un crece y montón. se crean un montón como de especulaciones alrededor. Entonces, si eres transformista, entonces eres súper Y afeminado súper y estás pasivo súper mal, eres también. súper pasivo, Y que además que hay de malo en eso, ¿no? o eres súper, o eres la borracha, eres la drogadicta, o eres la medio tropelera, o entonces también como que eres la puta. Entonces, como que se crean muchas cosas alrededor que es como, Que tampoco tiene nada negativo. O sea, ¿qué claro, por qué? si yo tuviera que decir soy puta y soy pasiva, maravilloso. No es mi caso, pero pues Pero ¿por qué la que, criminalizarlo? sí, exacto. Si no te gusta, simplemente déjalo pasar. Y ya. O sea, es como a mí a veces, yo tengo dos tipos de relaciones con la gente. O la gente me ama de, ay, Roxana es lo máximo, o me detesta. De Roxana es un vómito, no la soporto. A mí me pasa lo mismo. Y en ambas situaciones siempre he tomado como una postura de, si te gusta lo que hago, si te gusta hablar conmigo, si te gusta verme hacer shows, si te gusta verme presentar y bueno, muchas cosas que hago en la vida, bienvenido. Pero si no te gusta, bebé, hay 200 maricas más que hacen lo mismo que yo. Y si no te gusta definitivamente esto porque te parece terrible, No vuelvas, bebé. no Vete. vuelvas, ve a otro espacio, no te conflictúes la vida con pensarte en me fastidia que esta persona esté Total. aquí, pues si te fastidia, solucionalo tú. Y Dale. han cambiado muchas cosas, como tú lo decías, porque realmente ahora, ya vamos a ir al tema drag, pero no me voy a adelantar todavía, pero han cambiado muchas cosas y el tema de presentarse en sociedad antes era más complicado. Ahora se celebra, se aplaude, like, mil cosas En muchos espacios, en en muchos muchos espacios, contextos. pero antes era muy complejo. ¿Cómo fue ese tema que dejamos ahí en punta de los vecinos viendo entrar, Claro. además a tus hijas, porque luego formas una casa de reinas donde además le prestas vestuario a un montón de personas que inician en este mundo y que no tenían como los recursos y las ves entrando ¿Y al peluca, cuánto vestido? tiempo dices, definitivamente el seminario, ya no? Bueno, vamos por partes como el destripador. Esto es así. Digamos que cuando yo empiezo a ver que esto va cogiendo forma, tú empiezas a soñar, ¿no? Y en ese momento mi sueño era, uno, bueno, la Pantera tenía una particularidad y es que en las paredes estaban los cuadros de las artistas más importantes del club. Entonces, las grandes divas estaban allí como en las paredes, en sus fotos así inmortalizadas, divinas. Y yo decía, yo quiero estar ahí, yo necesito tener una foto ahí. O sea, Por ejemplo, yo ¿quién quiero. estaba ahí, por ejemplo? La Lupe, que pues obviamente ícono de ese sitio, emblema. Dinari, que ya murió, Dinari Smith, estaba mi madre en las fotos, estaba Karen Mitchell, o sea, estaba como todas las divas del momento, que eran 80 90 en la pared. Y llegar a la pared era supremamente difícil. Hacer un show un sábado era supremamente difícil. Entonces, yo llego y pego fácil por bonita. Entonces, bueno, sí, la marica es bonita, registra, tiene una cara bonita, tiene más o menos talento y es muy bien vestida. Entonces, bien, ahí empiezo a darme cuenta que tú necesitas como varias características para ir llegando a. Pero la única forma de avanzar, digamos, en este arte en ese momento era concursar en algo.
Porque claro, ahorita tú subes un video en YouTube y se vuelve viral, pues se vuelve la drag queen del momento. Claro. Pero en ese momento las redes sociales no existían. Entonces tu única forma de medir que tú eras mejor que las demás era concursar contra las demás. En reinados. O en concursos de talento o en lo que fuera. Dependiendo como de tus intereses. Entonces, claro, si tú querías ser más bonita que las demás, pues jugabas al reinado. Jugabas es un término que uso coloquialmente, pero pues no porque sea un juego. Concursados. Y exacto. Y si era de talento, pues jugabas al show. Entonces, yo inicié por el lado del talento, entonces dije, bueno, ok, vamos a empezar a concursar. Pero el concurso tenía una particularidad y era que tú tenías que cargar con la trayectoria que traían otras personas. Entonces, claro, habían artistas que llevaban concursando 8 años y ya era su momento. Tú eres nueva, llevas 3 meses, no es tu momento. Concursa para que la gente te conozca, Y que puede que seas mejor, pero pero no va a la pasar. trayectoria. La trayectoria jamás. pesa. En aquel momento. En aquel momento. Entonces, lo entendí, lo asumí y dije, bueno, voy a dar lo mejor de mí, independientemente de que nunca vaya a ganar. O sea, que tenga que esperar 5 años para poder ganar. Empiezo a concursar y pasa algo curioso y es que, claro, una novata en las finalistas, digamos, del concurso de la Pantera era impensable. Solamente como una o dos habían logrado llegar de sopapo a la final y entre esas entro yo. Entonces ya la gente empieza a voltear a mirar y dice, esta tiene Y un algo. un algo, no sé qué, no sé dónde, que gusta. Y yo soy muy disciplinada, entonces obviamente las horas de ensayo, el espejo, el rostro, la cara, el ojo, todo. Trato de comunicar muy bien lo que quiero decir cuando estoy haciendo show. Y eso va funcionando, entonces empiezo a subir, a subir, a subir, a subir y empiezo a ganar concursos. Entonces empiezo a ganar 1, 2, 3 y aparte pues empiezo a ganar mucho dinero. Porque en aquel momento pues digamos Claro. que el premio era bueno, las cosas no eran tan costosas y digamos que tenías también unas restricciones, digamos que, bueno, ya hablamos un poquito del libre comercio que benefician unas cosas pero afectan otras. Y es que en aquel momento no había internet, entonces tú no podías pedir pelucas, zapatos, vestuario y todas por plataforma, sino te tocaba consumir producto local. Entonces el vestido era de la tela que tú conseguías en la Claro. tienda de la esquina del barrio. No había posibilidades de pensarme, me voy a pedir una tela a la china, no. La peluca era La que hubiera. la que hubiera. El zapato era del Restrepo del El que que me le entrara. mandaran a hacer, porque pues calzo 40, entonces, ajá. Y así sucesivamente. Entonces, digamos que la exigencia era trabajar con poco, pero quedar muy bien construida. Y empiezo a ganar concursos, concursos, concursos. Ya después de que tengo 20, 25 concursos encima, pues ya Roxana es Tiene nombre. No, pues un otra nombre, cosa, y es un total. peso. Y logro el sueño de que pongan mi foto en la Pantera y ya empieza el siguiente sueño. Después de ver la foto, yo soñaba que yo saliera a la calle y la gente dijera, esa es Roxana. Claro, lo conseguí muchos años después, pero llega ese segundo sueño de ella, Roxana. Mi siguiente sueño fue entrar a Teatrón, que yo dije como, pues quiero estar en ese escenario, quiero estar en esa discoteca. Y lo logró a través de un concurso. O sea, participo en Miss Universo Dragstar, me lo gano y llego a trabajar ahí, al club. Y así sucesivamente. Entonces después quise ser actriz y pues terminé haciendo una película que se llama Buscando a Miguel de Juan Fisher. Después dije quiero hacer teatro, entonces llego a hacer obras de teatro. Después dije, ok, rico algún día RuPaul y termino trabajando en Drag Race. Y así, digamos que siempre digo, yo siento que el día que Roxana ya no tenga un sueño, pues hay que acostarla. Y esa presentada en sociedad con tu casa de reinas y eso que te decía de los vecinos, de que te veían como cura, ese momento como Es fue. complejo. Bueno, mi mamá, claro, yo salgo del seminario. Estas se las voy a resumir un poco más rápido. Esto es como para hacer un libro, ¿no? Eso estoy viendo, pero me Sí. Sí, encanta. entonces yo siempre me cuestioné mucho el papel de la mujer en la iglesia, ¿sabes? Yo conocía monjas y tenía amigas monjas que eran supremamente estudiadas y unas mujeres con una capacidad de liderazgo increíble, pero la iglesia no las deja avanzar. O sea, si tú eres monja en la iglesia, pues lo máximo que puedes llegar a ser es la rectora de un colegio o la superiora de tu comunidad, pero tú no puedes ser un sacerdote, no puedes ser obispo. Entonces, yo me cuestionaba mucho el tema de las mujeres en la iglesia, ¿sabes? Yo decía, bueno, pero pues eso de que la mujer esté hecha como para planchar el mantel o para hacer las hostias o para bordar el manto del cura, Del cura. no me llegaba.
Y pues siempre he sido Team Magdalena. Yo amo a María Magdalena por su historia. Siento que el machismo, digamos, estructural del que viene escrito la Biblia hace que Magdalena tenga un papel que no debería tener. Magdalena era un apóstol como cualquier otro, para mí. Al que no le gusta igual, pase de largo, puede ver otro video. Pero en el mío, digamos, sí, Magdalena para mí era un apóstol de la misma importancia de Pedro o de Juan. Y para mí Magdalena tenía la misma posibilidad, incluso más de ser la cabeza de la iglesia. Porque claro, digamos, para los que más o menos conocen de este tema, eh, la labor de los apóstoles en la vida de Jesús era dar su mensaje de resurrección, de amor, de paz. A la primera que se le aparece Jesús después de morir es a Magdalena. O sea que la primera que tuvo esa responsabilidad de llevar el mensaje de Dios Fue ella. era ella. O sea que ella debió haber sido la cabeza de la iglesia. Y si eso fuera así, el Papa sería una mujer. Y todo esa sería muy historia sería distinto. otra El historia. mundo sería otra cosa Claro. bien diferente. Y con la diversidad sexual igual. O sea, yo siento que si Jesús viniera en este momento de la historia, se volviera a escribir la Biblia como se escribió en ese momento. Si tú lees, si te sientas a leer la historia, lees que Jesús estaba entre la peor escoria de la sociedad de ese momento, que eran los fariseos, los publicanos, las prostitutas, los leprosos, o sea, todo lo que no encajaba en Sí, lo tradicional de ese momento, era donde estaba él. Entonces, si en este momento regresara, estaría con las putas, con las Ahí, maricas, con... tras. Ahí o sea, estaríamos todos. es Estaría lógico. diciéndonos, Jazz Queen. Es lógico, Date. es lógico y se cansa de decirlo en el escrito, se cansa de decirlo. O sea, yo vine por el que está mal, por el que está llevado de la mierda, por el que está en la calle discriminado, por el que está enfermo. Él no venía por la élite de ese momento. Y no lo hubiera hecho tampoco por esta. Entonces me da mucha risa, por ejemplo, los ataques religiosos cuando yo salgo en un video, cuando salimos en televisión, cuando salimos en un periódico, que es los 200 comentarios de Dios y se van a quemar el infierno y es como, a mí me encantaría y creo que lo disfrutaré un montón cuando ya no esté en este mundo poder verlas en el infierno y decir, vea, Por te eso equivocaste tanto. hay que aprender a leer y leer no es comprender. Total. Entonces, pasando un poco rápidamente la historia, eh, yo trato de mantener como esa doble vida de juego al cura y juego a Roxana al mismo tiempo. Me pasa algo muy chistoso. Una noche yo salgo de la discoteca muy tarde, salí de hace show como a las 4 de la mañana, porque en ese tiempo habían amanecederos. Todavía, ¿no? Bueno, pero yo no, ya no voy. Hay En clubes. ese momento iba, ya no. Entonces Entonces, rematan en apartamento. ahí está. Entonces, yo salí del amanecer muy tarde, llegué a la casa, me organicé y demás, me duché, me fui, yo tenía misa de 7 de la mañana y yo veía que el acolito me miraba así como, este que me mira, bueno, yo sé quién lo que estaba. Bajo a dar la comunión y las viejitas eran como, marica, pero ¿qué tengo? Claro, pues no tenía barba, pero pues ya la gente se ha acostumbrado a verme unos días con barba, unos días sin barba. Claro. Claro, cuando yo llego al espejo de la sacristía, la pestañina Pestañón. así, corrida de lado a lado. Entonces, claro, pues mucha gente interpretaría el padre tiene ojeras, el padre está trasnochado, pero pues las señoras no son estúpidas. Obviamente la que se dio cuenta que yo tenía pestañina corrida. Y empecé a ver prédicas, por ejemplo, de compañeros que era como eh, Dios condena el homosexualismo, Dios no quiere que tú estés en ese lugar, conviértete. Yo decía, marica, yo no creo en esto. No es el Dios que yo conozco. Porque, bueno, te va a parecer una historia como muy mística, pero desde que yo era muy niño, y como yo vivía en una iglesia, tenía la oportunidad de sentarme a conversar con él, además porque yo no tenía muchos amigos, por no decir que ninguno. Entonces yo tenía como la oportunidad de sentarme en la soledad de la iglesia, cuando la iglesia está cerrada, a hablar con el man y a decirle, oye, me fue mal en el colegio, ¿qué hago? Tengo problemas. Y siempre recibí una respuesta y siempre recibí como esa paz, como esa tranquilidad. Y lo he hecho toda la vida. Cuando yo, por ejemplo, tengo un show, tengo un concurso, 2 minutos antes yo le digo, bueno, hermano, usted sabe que tengo que salir, ¿no? La más. Y siento que él está ahí y que él aplaude lo que hago y que siempre me acompaña, más porque me quiere un montón. Entonces, tengo como esa tranquilidad, ¿sabes? Y
yo dije, no quiero decirle mentiras a la gente, no quiero predicar un Dios que no es el que yo conozco, no quiero decirle a la gente, si tú estás separada no puedes entrar a la iglesia, si tú eres puta no puedes entrar a la iglesia, si tú eres trans no debes estar en la iglesia, si tú eres homosexual no debes estar en la iglesia. Yo siento que la iglesia es otra historia y que la relación con Dios es para ese que realmente lo necesita. Y dije, no, no más, a la mierda los pastores, a la mierda el seminario, y me retiré. Entonces, ahí es cuando tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Porque es el único lugar que conozco los últimos 10, 15 años. Y fue mi vida toda la vida. Toda la vida. Entonces nunca me pensé en, yo quiero ser abogado, yo quiero ser astronauta, no, yo quería ser cura. Entonces cuando ya no soy cura, es, ¿qué hago con mi vida? ¿Para dónde cojo? Pues sí, soy marica. Y entonces aprendo a hacer muchas cosas. Roxana me permite aprender a hacer un montón de cosas de manera empírica. Entonces aprendo a coser. Viendo a mi madre sí era diseñador de modas, entonces yo me sentaba a las horas a verle cortar, cómo cogía la tela y ponía el molde y hacía. Entonces yo iba mirando y iba aprendiendo. Y el día que ella se muere, pues me toca sentarme a hacer mi vestuario porque no había quien. Y aprendo a peinar, viendo peinar a las, No, no, nada que a las aprender a personas. peinar. Entonces yo empiezo a ver cómo se hace, no sé qué. Porque claro, en este momento la gente tiene todo más o menos hecho, ¿no? Entonces tú entras a YouTube y ves 200 tutoriales y puede que le pegues alguno. Claro, En pero aquel hace momento 20 yo no años. tenía redes sociales, ni YouTube, ni nada. O sea, era, si la persona es chévere y te explica, bien. Si no, pues mamita, se jodió. Además, es como no tengo el ajuar de 52 pelucas, tengo 3. Que hay que Que hay peinar que Y me toca tramoyar. todo el tramoyarla tiempo. como sea, porque si no, no doy. Claro, yo en esa época hubiera tenido lo que tengo ahora, pues otro gallo hubiera cantado. Pero sí, en aquel momento era como, incluso tengo una anécdota muy curiosa. Sé que hay alguien que conoce muy bien esta historia, que es la Negra Castañeda, porque me No, la vio, negra. fue la primera que me vio con ese look, con ese vestido. El divino niño de la iglesia, de mi iglesia, tenía unas cortinas en, en una tela muy vistosa. En algún momento las iban a botar y yo las guardé. Cuando yo no tuve para el vestido, dije, bueno, aquí está el vestido. Y era verde esmeralda con hilos No, pues latigados me divinos, porque pues era imagino. una cortina de iglesia. Claro. Y me hago el vestido en eso, ¿no? Entonces fue un vestido como icónico, por ahí tengo la foto. Y fue el vestido que me acompañó mucho tiempo, fue mi primer vestido, claro, la confección, ajá, pero voy aprendiendo a hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, la historia va a que un día Félix Rodríguez era el propietario de la Pantera Roja, era como nuestro jefe. Y yo me mandaba a maquillar, me mandaba a peinar, me mandaba a hacer el vestuario y pues tampoco era que me quedara mucho, porque obviamente había que pagarle a toda la gente que hacía esto. Un día, ya tiempecito después, yo ya era como una artista un poco más reconocida. Yo terminé de hacer el show, yo recibí la plata que le pagaba a uno de una vez en efectivo, yo volteé y empecé a repartir el dinero. Entonces, al que me dio los zapatos, al que me prestó el vestido, a la que me peinó y a la que me Y maquilló. los 10 pesos para mí. Y los 20.000 pesos que me quedaban para mí. Y ese queda mirando y me dice, hola, ¿usted quiso la plata que yo le di? Y yo, pues tuve que pagar vestidos, zapatos, maquillaje. ¿Usted es que es idiota o se hace? Entonces yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque es que yo no le estoy dando trabajo a usted para que usted trabaje para los demás. La que se para allá como una estúpida es el ridículo es usted. No, me hace el favor, usted se aprende a maquillar sola. Yo no, pues yo no soy estilista, yo no tengo ni idea de este tipo de cosas. Entonces me dijo, no me importa. Viene el próximo sábado maquillada, peinada y arreglada por usted. Pide la ayuda a alguna de las que usted ya conoce. Entonces hablo con la Lupe y la Lupe, pues muy querida, muy amable, me dice como, yo tengo un problema. Yo uso cola de caballo, porque pues la Lupe tiene el pelo largo, y no tengo pelucas. Entonces tendrías que mirar a ver qué haces con una peluca. Entonces, pues me compré una peluca de esas de Halloween, brillantes, Que la mano es como. sí, es de plástico, plástico así. Confecciono el vestido, pues una sabanita ahí que pues en aquel momento no era como tan exigente la cosa. Y compro lo básico de maquillarme y pues hago como el ejercicio de maquillarme. No sé, o sea, Claro. no, ve. No, no, no. Gracias a Dios no hay fotos de ese día. Esto era un mamarracho mal arreglado, pero él lo hizo con tanto cariño. O sea, yo llegué a la discoteca y me miró y me dijo, como si se nota que arregló usted. Muy bien. Lo hiciste Era una tú. cosa, y le explicó a la gente, ¿no? Le dijo, yo hice que Roxana hoy se maquillara por ella misma. Eh, Hice el show, me pagó súper bien. Súper bien, es que
Me dio plata como de 3 shows. Y me dijo, de ahora en adelante, mamita, mira a ver si aprende, mira a ver qué va a hacer, pero eso no puede depender de alguien. Entonces me obliga a empezarme a preparar, a comprar maquillaje, a todo el cuento y a volverme autosuficiente. Y me sirvió un montón gracias a eso. Cuando ya viene el tema de las giras y yo empiezo a salir de la ciudad y del país y demás, pues tengo la posibilidad de irme sin estar atada a un maquillador, Claro. a un diseñador, a nada, porque empiezo a hacer las cosas yo mismo. Y de ahí aprendo a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces aprendí a hacer arreglos florales, porque pues por la iglesia aprendí a hacer arreglos florales. Aprendí a hacer un montón de cosas. Aprendí a mezclar con programas de computadora para poder hacer las mezclas de las canciones y poder hacer medianamente un show. Y cuando tú eres un artista pues sé que les pasará en muchas partes, pero pues particularmente en Bogotá, que no tienes muchos recursos, pues te vuelves una marica recursiva total. No, marica, no es ahora. Claro, entonces tú empiezas a crear zapatos, a hacer tu vestuario, a montar la peluca, a hacer la mezcla, si hay que presentar, se presenta, si hay que animar el bautismo, se anima el bautismo, si hay que ir al entierro, se anima al entierro, y pues ahí vas sacando la historia. Claro, cuando tú ya te vuelves un personaje más reconocido, pues la historia cambia, pero cuando uno está empezando le toca así. Rose, vino una época que ha sido un boom, que es el Drag Race, que vino a cambiarlo todo, las plataformas digitales, Netflix, y la gente que a lo mejor antes tenía miedo, porque yo viví ese miedo también como espectador del tema del transformismo, no te le acerques tanto, o ya está, y como un halo de misterio y raro, a celebrarse, aplaudirse, viralizarse, ganar mucho dinero. Y quiero preguntarte cómo viviste esa transición, además, porque yo siento que incluso hay personas que les raya que uno diga que son transformistas o que son travestis, porque ahora el término es drag. Sí, sí. Hay como que también para ti que viviste el cambio, la transformación, sientes que hay como la nueva ola, o cómo ha sido ese proceso. Claro, bueno, digamos que en mi época, al iniciar, el drag era muy característico, acá en Colombia, ¿no? Y sobre todo en Bogotá, el drag era muy, 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 muy influenciado por las Islas Canarias, demasiado. Entonces, para tú ser drag, tenías que tener como unas características físicas específicas, y era el plataformón. La plataforma tenía que ser la Recuerdo. plataforma de 30, 40, la bota gigante, la escarcha, el espejo, la construcción del pelo de color, bueno, era como todo lo El que, match. exacto, lo que se asocia a Canarias. Ok. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, que ustedes pueden ver de ese tipo de drag es cuando visten a Armando Mendoza de Drag Queen en Betty la Fea. Ya. Ok. El plataformón, El el pelucón, todo esto en escarcha. O sea, ese es el drag de mi generación. No hay otro. No existe otra posibilidad. Si tú tenías una construcción como la que tú ves en mí, eras transformista, que era la que se asocia o se asemeja más a una mujer, no una mujer del común, porque pues tampoco es la mujer que va a ir a la panadería a Sí, a comprar el pan, sí, una estrella. sino a la cantante, a la vedette, a la diva, esa era. Pero si era drag, era lo que ustedes han visto con Mucho Armando más Mendoza. exagerada. Claro, era un personaje un poco sin género, un poco adelantado a su época, porque también era un personaje como sin género. No era tan femenino, no era tan masculino, tenía elementos de ambas, se revolvía, o sea, ese era el drag. Y lo mantienen todavía en Europa, pues en ese tipo de competiciones como Gran Canarias. Era lo que se conocía el drag. RuPaul llega, cuando yo conozco a RuPaul, RuPaul era una marica más. Pero empieza una carrera de estrellato en Estados Unidos, ¿no? Entonces empieza a cantar, hace un dúo con Elton John, hace un dúo con Diana Ross, hace una que otra cosa, pero lo mismo que hacemos todas. Te ponen 2 minutos ahí de relleno, decoras un poquito y ya. Ya. Y tú te sientes feliz porque Ya estuvo. saliste. RuPaul en ese momento estaba en ese lugar. Y la conozco llega, digamos, a Colombia como sus videos y sus cosas. Y bien, pues bueno, una drag queen muy bonita, una negra muy, muy chusca, porque pues RuPaul en medio de todo es una negra muy chusca, y en ese momento más. Pero pues ya, una más del montón, una más de nosotras. Y llega un momento en que, bueno, RuPaul empieza a coger nombre y nombre y nombre. Y cuando ya llega toda esta revolución de lo que ha sido Drag Race, pues yo me imagino que RuPaul en algún momento se sentó en un sofá y dijo, bueno, marica, hay que hacer algo con esto más allá de... Y hace algo más allá de... Entonces monta como su primer programa, y cuando ustedes ven la primera temporada de RuPaul Drag Race, se nota como la pobreza de hacer todo con las uñas, ¿no?
Entonces, como este es el set y la pasarela es un tricito y las maricas van saliendo ahí como de la cortinita y se ve que lo estaba haciendo La cortinita, sí. exacto, como el piloto de la cosa. Ya la opulencia que le ves tú ahora en los formatos. Pero logra venderle al mundo algo muy interesante y es sacarnos del anonimato, de ese anonimato que nos mantiene estar sujetas, digamos, a que solamente nos presentamos en bares LGBT. Entonces, celebro mucho la historia. Hay cosas de RuPaul que celebro un montón y es cómo vuelve esto una industria y cómo dignifica el trabajo de una drag queen. Pero también, digamos, me conflictúa un poco cómo borra a las artistas locales que no hacen parte del formato. Ok. Entonces me conflictúa un montón porque, por ejemplo, bueno, Colombia no tiene Drag Race hasta el momento. Y cuando vienen artistas internacionales, el fandom, como toda la gente que sigue las drag queens, se enloquece. Así sea mala, porque Sí. vamos a dejarnos de bobadas. En Drag Race en una temporada hay 3 buenas y las otras 8 son relleno. Sí. Viene una de las de relleno, igual acá es el ícono, eso mejor dicho, ni que hubiera venido Madonna, la gente la idolatra, le pagan lo que quiera, lo que sea, y ven al artista local o a la drag local, que hay con un talento impresionante. Y es como, Mm. mamita, salga y rellene, haga una cancioncita y le doy 200.000 pesos. Ya. Mientras a la otra le damos hotel, catering, chofer. Sí. Y es porque realmente el colombiano admira mucho lo de afuera, pero el producto local. Entonces pasa en todos los medios. Tú ves, por ejemplo, el galán de telenovela que traen para hacer un producto nacional y es el galán idolatrado. Cuando tú vas a otros países y ves que el galán colombiano es el que está idolatrado. Entonces es como, Sí, lo exótico, Siempre, siempre exotizamos un montón lo de afuera y todo lo de afuera nos parece lo máximo. lo Y lo de más. acá es como, lo mediocre, lo Pero, bajo Habiendo perfil. chicas con un talento acá. Oh, Increíble. pero tú sientes, y te pregunto por la escena local, esa, no sé si competencia, porque no quisiera ponerlo en esos términos, pero entre esa vieja escuela del transformismo y quienes a lo mejor están influenciadas, muy influenciadas por este formato, ¿sientes esa tensión o no? sí puede haberla. En mi caso, digamos que yo a estas alturas del partido, después de 25 años de carrera, que he cumplido los sueños que me he propuesto, no la tengo, digamos que yo no la siento. O sea, yo hay chicas que veo, por ejemplo, a mí a veces me dicen como, ay, ¿y tú qué sientes de fulanita que está triunfando? No sé qué, maravilloso. No lo haría yo, no es mi campo, pero pues chévere que le esté yendo bien. Con que a una de nosotras le vaya bien en un campo, maravilloso porque va abriendo plazas para las demás. Hay unas que sí tienen ejercicio como de competencia de, es que yo llegué a aplastar y es que yo llegué a innovar y a mí el término innovación me pudre. Sí, a mí cuando me dicen como vienes a innovar en algo es como, porque yo siento que tendrías que uno estudiar mucho para saber si lo que tú estás haciendo realmente es innovador o simplemente estás Reencauchaste recauchando algo algo viejo. que ya viste o simplemente no viste. Y esa contribución también al arte, no solamente la Roxana que vemos acá trepada, sino también la que no Detrás. está trepada y la que lleva años trabajando por la cultura también de civil, construyendo espacios desde los gobiernos, desde las alcaldías y desde los territorios mucho más que la gente no se entere y la gente cree que muchas solamente se trepa porque les gusta mariquear o les gusta la noche y ya está. Y tú eres un vivo caso La incidencia. de incidencia y de justamente esa rebeldía de mi trabajo si es de noche, pero de día también construyo arte, construyo espacios, Y no solo para uno, no, para el para mundo. todas. Exacto. Es que algo que digamos que uno tiene que reflexionar en la historia es, listo, yo hago esto por mí, claro, tengo un beneficio económico, indiscutiblemente. Y en algunas ocasiones, en otras no, a veces uno dice como, no, yo quiero hacer esto así, no me pague, pero yo quiero hacerlo. Pero también es pensarse, y ahí va a la respuesta de la pregunta que me hiciste hace rato de dónde sale la idea de las hijas. Y es que, claro, en algún momento, como yo tengo que hacer como todo este proceso de escuela personal, de aprender a hablar en público, de aprender a coger un micrófono, de aprender a pegarme la pestaña, de aprender a peinar el pelo, de cómo corto el vestido, y que todo me tocaba como con las uñas porque no había esa posibilidad económica. Claro, yo, por ejemplo,
no tengo la posibilidad que tienen otras artistas de otros campos de decir, no, es que a mí me pagaron por este show 20 millones de pesos, entonces voy a contratar a un diseñador que esté detrás mío todo el día. No. Nos encantaría llegar a ese momento, sí, pero pues no ha pasado. Entonces tienes que hacer como tus propias cosas. Y en algún momento yo me quedo pensando y digo, bueno, yo ya lo aprendí, ya lo sé hacer, ya está. ¿Qué sigue? Y ahí me doy cuenta que yo, por ejemplo, veía a otras artistas en los sitios, en concursos o que les daban la oportunidad de hacer show, y yo veía a la gente como es de cruel, porque somos crueles. Oh. Somos crueles y la población LGBT es súper cruel también. Entonces, como, uy, la marica fea, mal arreglada, mal maquillada, mire el eje pelo, uy, se le ve el huevo. Bueno, de ahí para arriba, todos los comentarios que tú te puedas imaginar. Y yo decía como, puede ser que la niña no tenga recursos, o que no tenga formación, o que nadie le haya dicho que eso no se hace así. Cuando tú ya eres fea consciente, eso ya es otra historia. Porque sí, conozco. Estilo Rebeca. O sea, yo a Rebeca le puedo decir, peínate así, pero si ella quiere salir despelucada, eso ya es problema de ella. Porque incluso lo hicimos muchas veces, claro. O sea, a la gente, Omar y yo tenemos una relación pues de muchos años de amistad. Y Rebeca nos dio esa posibilidad de juntarnos y de disfrutarla y de pensarla y de decir como, un día quiero salir bonita, ok, yo te arreglo bonita. Un día quiero salir fea, pues arregles sola. Sola. Mi querida Roxana, Ay, gracias por habernos sí. acompañado en este podcast. Ojalá ustedes se queden con esta historia que nos parece asombrosa, maravillosa, llena de historias increíbles. Y como tú lo dijiste, para mí y para muchas personas has abierto camino y hay que honrarnos entre todas las personas LGBTI. Creo que el peor error que podemos cometer es olvidarnos de dónde venimos y todas nuestras luchas. Total. Y todo lo que falta, así que gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, con gripa horrible, por eso tengo la voz así como la tengo. Pues nada, a mí sí el mensaje, digamos, que me interesa dejarle a la gente es, sigan a las artistas, si les gusta la chica que vieron en el barcito al que fueron a pasear este fin de semana, síganla en redes, coméntenle, si les gusta un video que vieron, no, a la gente parece que le doliera dar like, ¿sabes? Total. O sea, es como subo el trabajo de mi vida y la gente lo ve. Claro, yo tengo 5.000 vistas en un video, 3 comentarios. O sea, te duele. Y a veces el comentario, cuando es negativo, lo subimos. Entonces, te ves gorda, te ves fea. Pero si se ve divina, nos duele decirle, incluso de artista a artista. Entonces, a veces no somos capaces de alabar a otra drag queen y decir, oye, me gusta tu trabajo, oye, lo estás haciendo bien, oye, me encantó ese show. Eso es importante. Y sobre todo en el talento colombiano. O sea, en cualquier momento puede llegar la oportunidad de tener Drag Race en Colombia. Y es importante y si no llega, es importante también que logremos posicionar a nuestras chicas, que les demos ese apoyo, porque, claro, allá, digamos, yo que estuve adentro del programa, allá piensan que en Colombia no hay drag queens. Hay 2, 3 y ya. Y pues yo sí conozco que hay un talento increíble. Entonces, invitadísimos a seguir a esas artistas, a posicionarlas y a alabarlas igual a que alabamos el talento. Y también démosle, si tenemos la capacidad de en un show darle una propinita, denla, porque es caro, costoso, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y la verdad que el arte termina como salvándonos y salvando muchas vidas. Así es. Así que gracias por recibir esta invitación, Roxana. Y a ustedes, mis queridos y queridas, gracias por acompañarnos en un capítulo más de Apelo. A quienes nos están escuchando, por favor, vayan a YouTube, vean este trepe de mujer tan espectacular que vino a acompañarnos. La mejor manera también de apoyarnos a nosotros es compartiendo los episodios, comentando mucho, suscribirse a los canales. Y bueno, nos vemos en un siguiente capítulo de Apelo. Hasta la próxima, chao. Apelo, la puta paga más que se grita.